Buenos días a todos, gracias por sumarse a esta, la tercera charla ya del ciclo de Ciencia de Datos y Políticas Públicas que estamos haciendo desde el GovLab. Yo soy María Paz Hermosilla, soy la directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nosotros somos un laboratorio de ciencia de datos, estamos enfocados en esa metodología de innovación y promovemos el uso de la ciencia de datos para mejorar el diseño y la gestión de las políticas públicas. Y que estamos muy contentos de contar con todos ustedes. Veo algunos nombres que ya se repiten, por lo tanto han estado en nuestras charlas anteriores y les damos las gracias por el interés. Este es un ciclo de charlas. La próxima semana vamos a probar otro horario, un martes a las 6 de la tarde, con una charla sobre sesgos en la inteligencia artificial, que voy a dar yo. Y luego, el jueves 20 de mayo, creo que a las 3 de la tarde, pero si, Amari, después me puedes ayudar con los links de las charlas en el chat. Sí, voy a poner. Perfecto. Y el 20 de mayo tenemos una súper charla que da una colega que, bueno, trabaja en gobierno, que se llama Erin Dalton. Esa charla es en inglés, pero ella es la funcionaria pública que está a cargo del área analítica del Departamento de Servicios Sociales del condado de Pensilvania, del condado de Allegheny en Pensilvania, esto es como de la ciudad de Pittsburgh. Y esa charla ella va a contar sobre el uso de modelos predictivos en servicios sociales. Dos que tienen que ver con en infancia, y uno que tiene que ver con personas en situación de calle. Y ella va a contar de los resultados de una de las primeras evaluaciones de impacto que se hicieron a nivel mundial, independientes, que hizo la Universidad de Stanford, en un sistema de predicción de riesgo que implementaron hace ya unos 3, 4 años. Entonces, en verdad, esa charla va a estar muy, muy interesante. Estamos esperando con ansias esa charla que es el 20 de mayo y quedan todos invitados. Así que eso. Bueno, hoy día, ¿qué nos convoca? Nos convoca a conocer dos proyectos reales de ciencia de datos en las políticas públicas. Como yo les decía, vamos a usar Menti en este momento para tratar de entender un poco quién está acá. Entonces, el código es 520551 si usan su celular para ir a Menti. Vamos a avanzar a, a la siguiente lámina. Queremos saber de dónde viene la gente, si estamos llegando solo a la región metropolitana, espero que no, o estamos también llegando a otras partes de Chile, si pueden contestar. Agregamos una categoría extranjero porque la semana pasada tuvimos gente que estaba fuera de Chile. Pero más que nada la región metropolitana, bueno. Los invitamos a usar el Menti para que nos cuenten un poco, interactuar lo que se pueda en estas circunstancias. Ya, bueno, está bien. Llevamos 3 años, el GovLab existe hace 3 años, así que, y trabajamos principalmente en Santiago. Igual hemos hecho algunos proyectos con otras regiones, pero y los amigos del extranjero, muy bien. Vamos a seguir a la siguiente lámina. ¿Cuál es tu área de especialización? Nosotros somos todos de distintas áreas. Tenemos, por supuesto, científicos de datos, pero no solamente las ciencias de la computación, sino también de las ciencias sociales, economistas, sociólogos. Yo, de hecho, soy periodista y después estudié administración pública, así que tenemos, en el equipo también tenemos trabajadores social, abogados, así que no importa la profesión, se pueden acercar a la ciencia de datos. Muy bien. La clave para entrar a Mentimeter es 520551. Está como arriba de la pantalla. No sé si yo lo estoy visualizando. Ya. Está como repartido entre ingeniería y otras áreas. Bueno, de hecho sería bueno que los ponentes después cuenten sus profesiones, ¿ya? Para cuando se presenten no se olviden de decir qué estudiaron, para también saber desde dónde se llega a la ciencia de datos, que ya sabemos que es de muchas áreas.
Ya, vamos a seguir con la próxima pregunta. Queremos saber cuánta gente hay del sector público acá, o de otros lados. Mientras ocurre la charla, o sea, mientras ocurre la encuesta, voy a explicar que vamos a tener 2 presentaciones, cada una de 15 minutos, y van a haber preguntas para cada presentación entre medio. Entonces va a presentar primero Cristian, 15 minutos, vamos a hacer preguntas a él, y después va a presentar Víctor, 15 minutos, y luego preguntas a él. Y esa va a ser la estructura de esta charla. Ya. Súper. Tenemos gente del sector privado, algunos que buscan trabajo, academia. Perfecto. Vamos para la próxima pregunta. Si saben o no programar. Dejé solo una pregunta de esto, porque no, la vez pasada preguntamos hasta qué lenguaje programaban, pero como hoy día no vamos a estar haciendo tanto de programación. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir después con algunas preguntas, pero voy a dejarlo con nuestro primer ponente, que tengo el honor de presentar a Cristian González. Él es jefe de gestión de información de la Dirección Nacional de Servicio Civil y fue alumno del diplomado de Big Data para Políticas Públicas el año pasado. Así que este proyecto lo estuvo haciendo como entre octubre y diciembre del año pasado. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Adelante. Hola, buenos días a todos. Como dijo Ana María Paz, soy Cristian González. Para reforzar lo que está diciendo María Paz, soy ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales. Trabajo en el servicio civil desde el 2014 y el diplomado de políticas de Big Data para políticas públicas lo hice el año pasado. Fue una súper buena herramienta para el trabajo que yo hago, que es principalmente manejar muchos datos, y yo siempre he tenido teníamos la convicción de que podíamos hacer más cosas con los datos que solamente saber lo que pasaba, o lo que pasó, y queríamos saber un poquito qué va a pasar, que era como un poquito el objetivo mío de hacer el diplomado. Entonces, mi proyecto fue hacer y uno de los ejemplos que te dan al principio, que el curso lo hace la María Paz, o me parece que Luis lo hace, lo hizo Luis. Nos presentaron casos en Estados Unidos donde el Poder Judicial, en base a información que tenían de las personas que entraban a juicio, si daban o no libertad condicional al principio. Y lo hacían en base a datos. Entonces, decían, era dicotómico: o le dan libertad o no le dan libertad. Entonces yo dije, pucha, este concepto de la dicotomía me sirve a mí para el tema de definir si un concurso en alta dirección pública, que es de lo que se dedica principalmente el servicio civil, más dictar políticas de gestión de personas en el Estado, es si los concursos de alta dirección pública terminan o no terminan desiertos en su resultado. Y a eso nos dedicamos con el grupo de 4 personas que hicimos el proyecto entre octubre y diciembre del año pasado, un periodo súper rico del país, que nos fue súper fácil juntarnos. Incluso las clases fueron medias complicadas de hacer en ese periodo, porque íbamos pocos, fue raro, pero se logró. Y aquí les muestro nuestro proyecto, no mi proyecto. A ver si se ve en pantalla completa. Ahí. Bueno, el objetivo principal del proyecto era implementar un modelo que nos indicara la probabilidad de declaración de desierto en un concurso de alta dirección pública. Les cuento, los concursos de alta dirección pública pueden tener 2 resultados: o son nombrados los cargos, y para eso postula mucha gente, o son declarados desiertos, es decir, la autoridad recibe
una nómina de personas a las cuales el servicio civil le envía y ellos pueden decidir declarar desierto el concurso, es decir, no asignan a nadie al concurso. El objetivo era lograr reducir en un 25% los concursos ADP en un periodo de un año. Nos fijamos ese horizonte. ¿Ya? Por favor, vayan preguntándome si voy muy rápido o no. Por lo general presento rápido, así que pónganme y díganme si tienen alguna duda. Los concursos de alta dirección pública, a grueso modo, tienen este proceso para que entiendan dónde estamos parados. Primero está la postulación de las personas a los concursos. Nosotros publicamos a través del portal de alta dirección pública. Después se hace un análisis de admisibilidad, es decir, si los postulantes tienen o no, cumplen con los requisitos legales, básicamente, eso. Requisitos legales del cargo que se está publicando. Después se hace un análisis curricular en base a los currículum que subieron los postulantes. Luego se hace un análisis psicogerencial que es principalmente si tiene las competencias y las habilidades para realizar el cargo más allá de lo que dijeron en su currículum. Una vez pasada esta etapa, lo que se hace es que se hacen entrevistas a los postulantes, lo hace una comisión, hacen las entrevistas a los postulantes, que todo esto es un embudo, va reduciéndose la cantidad de postulantes en los cuales van pasando por etapas. Y después de la entrevista se hace la generación de la nómina. Y de la nómina o se declara desierto o se nombra al postulante. En la etapa de entrevista también podría declararse desierto. ¿Por qué? Porque la comisión dice, ¿sabes qué? Los postulantes que tenemos o no cumplen o son muy pocos, ya sea en cantidad o en tema de calidad. Y también pueden declarar desierto el concurso. Una de las cosas que nos permitió la ley, una modificación de la ley que tiene el servicio civil, es que en la etapa de entrevista, que eso fue el 2016, que en la etapa de entrevista ahora se nos permite incorporar candidatos a través del mecanismo de gestión de candidatos. Esto es que podemos incorporar candidatos que están en nóminas de otros concursos del misma característica o a ex ADPs que hayan tenido buen rendimiento. ¿Ya? Entonces, es la única etapa en la cual podemos nosotros intervenir el concurso, intervenir entre comillas, no es que intervenir en mala forma, sino de buena forma, es que incorporamos postulantes en la etapa de entrevistas. ¿Ya? Entonces, de esto nos agarramos y dijimos, ok, pues, empecemos, veamos la posibilidad de, ya que es la única parte donde podemos intervenir el concurso, hagamos un análisis de los postulantes que han pasado a la etapa de P2, P3 que está acá, y veamos cuál buena es la calidad del dato de los postulantes y veamos cuál es el resultado que tuvo el concurso. ¿Ya? Entonces, si el pronóstico nos dice que el concurso va a terminar desierto, entonces podemos acá decir la subdirección de alta dirección pública que incorpore candidatos, que ocupe el mecanismo de gestión de candidatos. ¿Ya? Eso fue la gran idea que tuvimos. ¿Ya? Un dato súper importante, que la cantidad de concursos desiertos o el porcentaje de concursos desiertos por año, el último año, el 2019, fue un 15,8%, y si decimos 500 concursos, más o menos tuvimos como entre 70 concursos desiertos. Cada concurso tiene un costo promedio de 10 millones, y si multiplicamos eso por 70 nos da más o menos unos 700 millones de pesos al año, lo cual no es una cifra para nada despreciable, más cuando en realidad es como la de hoy día, tenemos que ocupar los recursos de la mejor forma posible, ¿ya? Entonces eso también, para darles un poco la dimensión del problema que tenemos hoy en día en el servicio civil, ¿ya? Que los concursos desiertos son una realidad, pero hay que tratar de minimizarlo a lo máximo que podamos. Ocupamos muchos datos, ocupamos datos desde el 2016 en adelante, aunque tenemos más historia, pero en el 2016 hicimos un cambio de sistema, entonces los datos antiguos no los podíamos utilizar. Hicimos cambio de sistema y a partir del 2016 tenemos un sistema nuevo, y los datos que utilizamos fueron datos de postulantes que llegaban a la etapa de entrevista. Son como 200.000 postulaciones en total, 1.200 concursos desde el 2016 en adelante. Y lo que ven acá
es una representación, bueno, y ocupamos más datos cualitativos que cuantitativos, es decir, no nos interesaba cuántos postulantes llegaban a la etapa de entrevista, sino que cómo eran sus características de, por ejemplo, si tenían experiencia como gerentes, si tenían años de experiencia laboral, si tenían magíster, si tenían posgrado, si tenían experiencia en el sector privado, sector público. Eh, También algunos datos cuantitativos que eran las notas que tenían en la etapa de P1, es decir, la etapa de análisis curricular, también los promedios de las notas en P2, P3, los años de experiencia. Ocupamos mucho esos datos. Esto que ven acá es una visualización que entrega R. R es el programa madre, por lo menos del diplomado en Big Data, que para los que no saben programar es relativamente fácil, pero hay que aplicarse. Hay que aplicarse, hay que estudiar. Yo me aplicaba, al menos tenía 2 o 3 noches por semana sesiones de R, unas 2 horitas para entender bien, y empecé desde antes. Ojo, el que quiera hacerlo bien, partan desde el principio. No esperen al curso de que hace Pablo para partir haciendo R, sino que partan desde el principio. ¿Ya? Es súper yo creo, buen consejo, buena práctica. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. Maribás, ¿voy bien con el tiempo? Sí, no, vas bien y no, hay preguntas no de Dale. contenido. Sí, están pidiendo tu correo electrónico, eres famoso. Ah, Después, ya. por ahora estamos bien. De ahí lo damos. Ningún Ya. problema. Eh, bueno, modelamiento. Hay 3 herramientas que yo creo que son súper útiles y que el diplomado en realidad las entrega súper bien y que son como las más utilizadas en el diplomado, que son, primero parten con las regresiones logísticas, las regresiones a todo nivel, y eso lo ven harto en el curso de estadística, que es uno de los primeros cursos que uno ve R, y después empiezan con el tema de árboles de decisión, machine learning, y ahí viene lo que es árboles de decisiones y redes neuronales. Eh, Nosotros queríamos hacer esto con redes neuronales, así aplicarlo y que se viera bacán. Para felicidad del profesor Pablo Aguirre, que anda por ahí me parece, eh, la mejor estimación que nos salió fue con el método más clásico, que era la regresión logística. ¿Ya? ¿Cómo uno lo ve esto? Con algo que también otro profesor, que el Andrés Letelier, nos decía todo el rato: evalúen, 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 prueben, prueben, prueben. Siempre que le preguntaban algo decían: evalúen. Entonces, al final, la evaluación es súper importante porque puede salir súper bien. Todos los modelos van a predecir algo, pero la evaluación de los modelos es súper importante, y eso lo ven acá, con las matrices de confusión. Si ven todo esto, uno va desde la teoría y lo lleva a la práctica, y en realidad es súper aplicable. No es que, no es que la teoría se quede en la teoría y hasta ahí nos llega. Estos son con casos reales, es decir, aquí tenemos 325 concursos que habían sido declarados desiertos entre el año 2016 y el 2019. Eh, y si se fijan, hay una matriz de confusión para cada metodología que ocupamos. La mejor que nos salió fue la metodología de la regresión logística, que nos decía que de un total de 80 concursos, 31 concursos podíamos predecirlo en forma correcta. Ya habían 49 concursos que se nos pasaban. Acá está la predicción arriba para que todos los que están preguntándose cómo ve esta cosa, este gallo. Acá arriba dice: esto es la predicción. 0 significa que no se predice que el concurso es desierto, y 1 significa que el concurso es predicho desierto. Y el real significa que el 0, el concurso en realidad no fue desierto, y 1, y el concurso fue desierto. Entonces, de 80 concursos que yo sé que fueron desiertos, tengo para la regresión logística 31 concursos desiertos. 31 concursos que en realidad el modelo me dice que es desierto y en realidad fue desierto. En comparación con, por ejemplo, el árbol de decisión, que me dice que tengo 2 concursos desiertos, le achonté a 2, en la red neuronal le achonté a 12, y en la regresión logística le achonté a 31. ¿Ya? Que eso es súper importante porque esto es lo que al final, esta es la evaluación que uno hace. Que, que es donde le estoy apuntando mejor. ¿Ya? Entonces tengo que la regresión logística
tengo un porcentaje de predicción del 38%, en la red neuronal tengo una predicción del 15% y la red árbol de decisión de un 12%. ¿Ya? Pero, ¿cómo se traduce esto al final en una buena práctica dentro del servicio civil o una buena política pública? Es que aquí rearmamos el proceso. Aquí, si se fijan, seguimos con la postulación, seguimos con la admisibilidad, el análisis curricular, el análisis psicogerencial, que es el P2P3, pero aquí tenemos que entrar a hacer un análisis de datos del concurso. Y si la probabilidad de declaración de desierto es mayor a 0,45, entonces le recomendamos a alta dirección pública, a la subdirección, hacer la incorporación de gestión de candidatos. Y ellos tienen que meter dentro de la entrevista candidatos nuevos. Cosa de potenciar los candidatos de entrevista y mejorar esta etapa. Si la probabilidad nos da menor a 0,45, entonces no hacemos nada. ¿Ya? Esa era así, de esta forma, modificamos el flujo, modificamos el proceso y el resultado esperado cuando hicimos el análisis el año pasado, hoy en día bajó la cantidad de concursos a publicar, una razón obvia, coronavirus nos modificó todas las realidades, pero el año pasado nosotros decíamos en octubre, decíamos que íbamos a publicar más o menos 400 concursos. De esos 400 concursos nosotros decíamos que el 15% debía ser declarado desierto, pero aplicando el análisis de datos y el proyecto, no, en vez de que los costos de concurso desierto fueran de 431 millones, lo podemos reducir a casi 300 millones, es decir, ahorrarnos 130 millones por puro aplicar ciencia de datos y aplicando esta metodología que para nosotros es costo cero, porque la gestión de candidatos es un proceso que ya lo tenemos incorporado dentro del servicio civil y, y funciona. Funciona. Así que lo que pasa es que hoy en día lo hacen por un tema más cuantitativo que cualitativo, y lo que tenemos que hacer es que esta metodología se haga en base a temas cualitativos, de cómo está la muestra de los candidatos que están pasando la entrevista. Eh, eso, eso era mi... Eso fue Súper. también, María Paz, comentarles que, 2 minutos. Dale, ahí tienes tiempo, tranquilo. Ya, bacán. También estamos empezando a ocupar el tema de ciencia de datos para poder hacer el análisis de los currículum. El tema del lenguaje, análisis del lenguaje de texto. Le estamos dando ciertas palabras clave a un algoritmo que incluso yo hice, de los tomates a programar en R, pero de verdad se puede. Y de verdad que nos va a dar buenos resultados. Incluso para conversar con los proveedores ya una ganancia, porque antes el proveedor te decía, no, si va a hacer esto, y uno decía como, sí, claro, ya. Uno queda como, por lo tanto, no, ya en la contra, uno normalmente se traga cosas, pero de verdad que sirve para varias cosas, y en el tema también de análisis de textos es súper útil el diplomado, y a mí me ha servido harto el tema de análisis de texto. Eso. Súper, hay varias preguntas. A ver, una pregunta era sobre el balance de los datos con respecto a cómo está el balance con respecto a desiertos versus no desiertos. Estoy tratando de encontrar la pregunta, espérate, acá estaba. ¿Qué tan balanceado eran los datos de salida? Me refiero, porcentaje que el resultado era desierto y que no. Ya, nosotros lo que no hicimos fue, a ver, la herramienta sirve para pronosticar concursos desiertos, ¿ya? Pero las pruebas y toda la evaluación se hace con datos reales. Entonces lo que hacemos es ver si en base a nuestra prueba, nuestro resultado, compararlo con el resultado real, ¿ya? Entonces eso es lo que hacemos. No hemos hecho la prueba porque hicimos o hicimos otro cambio en el sistema, entonces tenemos que esperar de nuevo a tener más datos para poder empezar a hacer el, el análisis como corresponde. Pero eso, la idea es que uno pueda hacer la evaluación de este modelo con respecto a el resultado que te entrega el experimento versus la realidad,
¿ya? Y eso nos dio que el 38%, podíamos predecir el 38% de los concursos desiertos. Cristian, pero Sí. del total de concursos históricos de la alta dirección pública, ¿qué porcentaje se declaraban desiertos habitualmente? Ah, históricamente yo creo que estamos en un 20%. 20%, perfecto. Cristian pregunta a alguien, ¿por qué 0,45 y no 0,5, 0,5 o 0,4? Buena pregunta. Porque también fue un análisis que hicimos y hicimos varias curvas y nos dimos cuenta de que en el 0,45 la chuntábamos súper bien. Era la mejor forma de predecir cuando poníamos 0,45. Cuando poníamos 0,50 se nos disparaba que todos los concursos eran declarados desiertos y cuando bajábamos de 0,45 ningún concurso o pocos concursos se declaraban desiertos. El 0,45 era el punto de inflexión. Y eso es Bien, prueba y error. perfecto. Alguien pregunta, 0,45 es el ODDS. Ahí esto me supera quizás Claudio La Aracena puede... ODBC, ODDS. Claudio Aracena quizás entiende esa pregunta en el chat. no, no Es el cacho. profe de Machine Learning porque ahí ya me supera un poco la No, pregunta. No no, sé el qué es 0,45 es ODD. es el porcentaje, porque en realidad el experimento no te arroja 0,1. La regresión lineal, la regresión logística nos arroja 0,1. Lo que nos arrojaba eran probabilidades. Y con prueba de error y con el porcentaje que mejor nos definía si un concurso iba a ser declarado cierto o no declarado cierto era con 0,45. Perfecto. Fernando pregunta respecto de las políticas que se pueden sacar de este proceso. ¿Cuál es la conclusión? En el fondo, ¿qué pueden hacer para que menos concursos queden desiertos y así ahorrarse el derroche de plata? A ver, eh, mira, es la práctica, es la mejor práctica es aplicar el modelo de concursos desiertos y minimizar, más que derroche, es minimizar el costo de concursos desiertos, que no es una decisión del servicio civil, sino que es resorte de la autoridad. La autoridad define si declara o no declara desierto el concurso. Para cada autoridad es súper transparente si declara desierto el concurso, pero para el servicio civil es un costo de no calidad, podríamos decir. ¿Cachai? Pero eso nos permite más hacer un buen o un mejor uso de nuestros recursos. Sí, con respecto a la pregunta de Fernando, en general nosotros tratamos de identificar qué acciones actualmente ya hay en un servicio público que se pueden como modificar gracias a la ciencia de datos. En este caso, el servicio civil ya tenía un sistema que era gestión de candidatos, en donde están autorizados a, en un concurso, invitar a postulantes previos en el fondo de otros concursos, invitarlos como a participar en una cierta etapa de un concurso de alta dirección. El tema es que eso también cuesta tiempo, por supuesto, y no es que tú puedas a todos los concursos, no es No, eficiente invitar a todos los concursos a otros candidatos. Entonces, pero por otro lado, tampoco es eficiente tener concursos desiertos. Entonces, ¿cuál es ese balance delicado en qué concursos vale la pena tomar el esfuerzo adicional de convocar a otros candidatos para, uno esperando, por supuesto, que con ese esfuerzo adicional podamos tener candidatos idóneos para disminuir el fondo del tema de los candidatos desiertos? Porque ojo que los candidatos desiertos no es solamente la plata que uno se gastó en el concurso, sino también que un servicio público no tiene un jefe y está exacto. operando con un Con subrogante. Y eso subrogante, también tiene costo. sí, pues. Y además también tenéis el costo de la experiencia de usuario del postulante, ¿cachai? Porque si tienes 70, por ejemplo, el año pasado habrán sido 70, 60 y algo concursos, cada concurso tiene 150 postulantes promedio, tenéis 9.000 postulantes que hicieron la postulación y ven que el resultado de ese concurso llega a nada. Entonces también es un tema de costo de imagen para el servicio civil, un costo de experiencia de usuario, eh,
Aparte de que retrasas la implementación de políticas de los otros servicios porque no tienen un resultado de un jefe de servicio, de un fiscal, de un subdirector de algo, un director de finanzas, varios cargos que son 1.500 los cargos que se concursan a través de la dirección pública, que no es menor. Sí. Bueno, preguntan algunas personas si tenías conocimientos previos en programación y otra pregunta Sal, relacionada, ¿cómo consumen el programa en R los usuarios finales? ya. Experiencia en programación. Yo salí el año 2003 de la universidad y tuve los primeros años, que fue como el 98, 97, programación 1, programación 2. Ahí me quedé. Y más lo que uno después empieza a hacer en Excel, como por ejemplo macros o cosas así. Y después, claro, empecé a meterme en un poquito, en hacer consultas en SQL, hacer algunos modelamientos también de datos en ClickView. Pero más que eso, no, nada. Así que por eso es bueno partir desde, decir, uno entra al diplomado y pónganse un rato a curiosear el R, porque sirve harto. Bueno, Cristian, ahí tenemos una buena noticia que este año todos los matriculados al diplomado acceden de inmediato a un curso de nivelación online Ah, muy en bueno. R, que fue el que terminamos recién en julio del año Sí, pasado. ¿Te sí, acuerdas? sí. Así que ese también, este año en el fondo ofrecemos eso, de inmediato tú te matriculas y tienes acceso a este curso online que te lleva desde instalar el software con el mismo profesor que luego vas a ver en el diplomado, pero lo haces por tu cuenta, con tranquilidad vas aprendiendo. Y hay una pregunta sobre cómo los usuarios finales consumen el programa en R, pero entiendo que no consumen el programa, solamente No, ustedes le dicen, este no, concurso haga gestión de candidato, ¿o sí. no? Ya. Acuérdense que yo soy el jefe del área de gestión de información, es decir, todos los datos del servicio pasan por mí. Entonces lo que hacemos es que a mí me dicen, oye, este concurso llegó a entrevista, o terminó la etapa de P2P3, yo agarro los datos de ese concurso y los meto a la juguera. Y después les digo, oye, ¿sabéis que este concurso tiene o no la probabilidad de ser declarado desierto? La idea es que fuera un servicio, estuviéramos integrados y hiciera todo muy bacán, pero los recursos dan para circo pobre y hay que hacerlas de todas. Así que no, no. Los usuarios no saben, no ven la hamburguesa, sino que no ven cómo se hace la hamburguesa, sino que se come la hamburguesa nomás. Oye, finalmente, ¿por qué funciona mejor una regresión logística que el árbol de decisiones? ¿Es Moya. mejor predictor? Pregúntanselo a los profesores que, que deben saber mucho más de este tema que yo. Lo que a nosotros nos dio es que la evaluación del modelo a través de las matrices de confusión y todas las iteraciones que hicimos nos da que el árbol de decisión o la red neuronal no nos servía tanto como la revisión logística. Lo único que les puedo responder, siendo súper honesto. Sí, bueno, los modelos tienen, hay un montón de distintos parámetros para evaluar y obviamente va a depender también de lo que uno está haciendo. Todo eso se aprende en la clase de Machine Learning. A veces lo que uno quiere lograr es mejorar el desempeño humano del proceso. O sea, si los humanos, no sé, estoy inventando, se equivocan un 40% de las veces y tú logras un modelo que se equivoca un 30%, entonces estás mejorando el porcentaje de error que tienes actualmente. Entonces va a depender mucho de qué es lo que estás tratando de hacer, el tipo de uso, pero obviamente que hay parámetros que son estándares que se pueden usar para evaluar modelos, pero también siempre uno tiene que evaluar contra la realidad, digamos, la línea base, el benchmark que uno ya tiene de lo que quiere mejorar. Así que eso. Muchas gracias, Cristian. No sé si tienes algún comentario final para vamos a pasar con No, Víctor. no. Voy a dejar en el chat, voy a dejar mi correo para que cualquier cosa si quieren contactarme, ningún problema. ¿Ya? Yo tengo que ir a Perfecto. otra reunión ahora, así que voy a tener que Ya, dejarlo. ¿Ya? gracias, muchas gracias, Nada. Cristian. Chao, María Paz. Chao. Suerte a Bueno, todos. Chao. para los que recién se están conectando, no se preocupen, estamos grabando esta charla, así que la van a poder ver. Esta charla es de dos exalumnos nuestros del Diplomado de Big Data para Políticas Públicas. Esta charla está organizada por el GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez, con el Centro de Economía y Política Regional de la Escuela de Negocio. Ambos centros nos asociamos este año para llevar el Diplomado de Big Data a Viña del Mar. Por primera vez se va a hacer el diplomado allá, por si ustedes son de la región de Valparaíso. A partir de julio es la versión que se va a hacer allá.
Ahora le agradecemos a Cristian González, que es el jefe de gestión de información de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que nos estaba contando cómo estiman que concursos de alta dirección públicas pueden quedar desiertos para tratar de hacer gestión de información, o sea, gestión de los procesos para tratar de que no queden desiertos en la medida de lo posible, o minimizar el porcentaje que quede desierto. Y ahora nos acompaña Víctor Caquilpan, que fue alumno de nuestro diplomado del primer año, y trabajaba en la Superintendencia de Medio Ambiente, y quedó de hecho aceptado para hacer un magíster en Machine Learning ahí en Australia. Estaría en Australia en este minuto si no fuera por la pandemia, pero ya se va a ir a Australia. Así que muchas gracias, Víctor, por venir. Víctor va a presentar un proyecto con datos de la Superintendencia de Medio Ambiente. Víctor, Ya, todo tuyo. súper. Ahí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Ya, bueno, muchas gracias por la presentación, María Paz. Y bueno, tal como dijo ella, mi nombre es Víctor Caguilpan y yo trabajé un poco más de 3 años en la Superintendencia del Medio Ambiente. Para los que no conocen mucho la Superintendencia, es una institución pública que se encarga por velar por el cumplimiento de la normativa ambiental. Entonces, entre sus funciones fiscalizar y supervisar proyectos y normativas ambientales que puedan afectar a la salud de las personas. Yo tomé el diplomado de Big Data para Políticas Públicas en su primera edición, el 2017, y bueno, para mí fue, yo creo que un gran plus en lo que hago hasta el día de hoy. Me ayudó bastante en mi formación académica y profesional. Eh, eh, para complementar esto, yo soy ingeniero en recursos naturales de la Universidad de Chile y antes del diplomado yo había visto un poco de R, algo muy básico, pero en verdad no le prestaba mucha atención, algo de macro, así muy demasiado básico, y en mi primer periodo en la superintendencia también era muy básico, pero después del diplomado logré hacer muchas cosas y potenciar en mil mis funciones. Ahora les voy a mostrar la presentación que tengo. Ahí. Iniciar presentación. Eh, Ya, ahí pueden ver mi presentación. Eh, ahí, María Paz. ¿Se puede ver? Sí, Ah, ya, la perfecto. vemos. Muchas gracias. Ya, ya, perfecto. Ahí cualquier cosa me preguntan de por medio. Bueno, ahora voy a presentar mi proyecto, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y cualquier cosa ahí me preguntan entre medio. Para complementar esto, decir que esto fue el proyecto final del diplomado de Big Data, en donde, bueno, nosotros a partir de todo el conocimiento que nos entregaron en el diplomado, tuvimos que desarrollar este proyecto. Y bueno, justamente lo tuvimos que hacer en grupo y yo justo estaba con mis compañeros del diplomado, que justo eran mis compañeros de trabajo que trabajaban conmigo en la superintendencia. Acá los pongo para que estén presentes, porque igual fue un proyecto bastante arduo y fue un trabajo que realizamos en equipo. Bueno, nosotros como éramos todos del mismo servicio, decidimos desarrollar un proyecto que fuera, que sirviera para algunas de las funciones del área ambiental. Entonces, nosotros nos enfocamos en un proyecto de predicción de calidad del aire. Acá lo voy a describir brevemente. Hay cualquier cosa ahí, me preguntan, me interrumpen de por medio. Ya, como ustedes sabrán, nosotros en Chile contamos con varias ciudades que superan con creces, principalmente en invierno, los niveles de contaminación atmosférica. Es súper fácil ver que en invierno ciudades como Coyhaique, Temuco, Osorno, Santiago superan la normativa ambiental y se generan situaciones de alerta ambiental, emergencia ambiental, lo que lleva a que obviamente empeore la calidad del aire y también que hayan restricciones vehiculares, que los colegios no pueden hacer, o sea, impartir educación física al aire libre, restricción que restricción para alguna empresa en su funcionamiento, entre otras medidas. Bueno,
cabe mencionar que ante situaciones de malos niveles de contaminación, el Ministerio del Medio Ambiente es el organismo que debe decretar situaciones de emergencia ambiental. Para esto, el Ministerio lo que hace es que para el día de mañana debe hacer un pronóstico. Por ejemplo, todos los días a las 8 de la noche se toman datos del día anterior, y con eso se genera un pronóstico al día siguiente. Y con esto se dice si la calidad del aire va a estar buena, va a estar en preemergencia, emergencia ambiental. Para esto, el ministerio cuenta con estaciones de monitoreo. Acá a la derecha pueden ver la gran cantidad de estaciones de monitoreo de calidad del aire que hay en el país, que son alrededor de 100, pero actualmente existe una falencia en pronósticos de calidad del aire. Acá, para detallar un poco más, esta es por ejemplo, este es un zoom a la región metropolitana, en donde nosotros tenemos las estaciones que salen acá, que acá salen 9, pero en general hay 11 siempre funcionando. Y estas estaciones generan datos horarios de distintos contaminantes, material particulado, monóxido de carbono, dióxido de azufre y otras variables como velocidad, dirección del viento, temperatura, etc. Entonces, el ministerio se basa en el decreto 31 del 2017, en donde a partir de las concentraciones de MP10 y MP2,5, si los rangos de promedio móviles de 24 horas se encuentran en estos rangos, tienen que, o sea, si el pronóstico genera que están en estos rangos, tienen que decretar si hay un estado de alerta, preemergencia o emergencia ambiental. Ok. Esto para lo que es MP10 y MP2,5. Actualmente, o por lo menos hasta al año 2017, se utilizaban los modelos CASMASI y WRF, que son modelos de pronóstico meteorológico y atmosférico. Pero existe muchos debates, en verdad, por falla en el modelo. Por ejemplo, en esta noticia, que es de la tercera, creo, del 2017, menciona que la Intendencia Metropolitana declaró que este lunes se produciría un episodio grave de smog, pero que no se constató, o sea que no fue así. Que en este caso el modelo del ministerio dijo que iba a ser una emergencia ambiental, por ejemplo, pero no fue. Debido a esto, 390.000 autos tuvieron restricción y hubo 251 multas a vehículos catalíticos que circularon por la capital. Esto lo podemos ver como un error que es de tipo falso positivo, en donde hubo un día bueno, pero se predijo como un día malo. Y obviamente en este caso genera perjuicio económico. Bueno, nosotros también, en base a este contexto, vimos que había varios esfuerzos académicos de la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago principalmente, en donde han implementado modelos de regresiones lineales, modelos de redes neuronales, para la estimación de material particulado al día siguiente, o sea, de sistemas de pronóstico. Ok. Entonces, tomando todo este contexto, nosotros quisimos diseñar un sistema de pronóstico de calidad del aire en la región metropolitana para el periodo de gestión de periodos críticos. Para los que no saben, la gestión de periodos críticos es el periodo, donde hay peor contaminación en la región metropolitana, y es un periodo que va desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto. Ok, entonces, por ejemplo, acá les muestro cómo son los datos. Los datos, por ejemplo, estos son datos de material particulado 2,5 en la estación Cerro Navia. Son datos desde el 2008 hasta el 2019. Y acá pueden ver las oscilaciones que hay entre invierno, donde son los pics de concentraciones, y en verano, donde hay ya una menor concentración. Nosotros, o sea, básicamente podríamos haber hecho un modelo muy simple en donde tomamos estos datos históricos y antes, revisando bibliografía, nosotros nos dimos cuenta que, claro, hay muchos factores que influyen. ¿Me escuchan? Que justo salía un Sí, comentario de mi te conexión escuchamos, inestable. te escuchamos perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias, María Paz. Entonces, hay varias
variables que influyen en esto, el comportamiento de la concentración de material particulado, como la temperatura, la humedad relativa, la velocidad y dirección del viento. Bueno, todo esto regula lo que son en la ventilación en la cuenca de Santiago, la la capa de inversión térmica, entre otros factores. Por ejemplo, también tenemos lo que es la sensibilidad cruzada, que en donde hay otras variables como por ejemplo el monóxido de carbono, que tiene una correlación bastante cercana con lo que es material particulado. Entonces, obviamente el monóxido de carbono nos puede ayudar también como información para predecir el comportamiento del material particulado. Bueno, tomando esto como contexto, nosotros lo que hicimos en este proyecto fue el diseño de un modelo pronóstico, tomándolo como un problema de clasificación. Bueno, también recalcar que todo este proyecto lo empezamos de una forma y fue mutando a medida que nosotros íbamos conociendo el comportamiento de los datos en su momento. Porque, por ejemplo, en primera instancia nosotros queríamos hacer un problema de regresión, como saber cuál era la concentración que iba a haber el día de mañana por hora, pero nos enfocamos en el problema principal, que era saber el estado del día de mañana. Entonces, lo que queríamos hacer, nuestro target, era saber si el día de mañana iba a estar o bueno, o en alerta, o emergencia o emergencia ambiental. Entonces, por eso fue tomado como un problema de clasificación. Para esto, en primera instancia, nosotros quisimos hacer un modelo con redes neuronales y random forest. Eso en el papel. Ya les voy a contar cómo nos fue. Y bueno, para esto nosotros hicimos un levantamiento de datos, que de las mismas estaciones que les mostré, desde el año 2010 hasta 2016, donde recolectamos datos de variables meteorológicas y variables atmosféricas. Hicimos este proceso de análisis exploratorio, en donde nosotros hicimos bastante análisis de correlación entre las variables, autocorrelación, ver dónde está, o sea, si habían variables que tenían mucha pérdida de datos, decidimos qué hacer con esos datos, si había mucha pérdida, podíamos hacer imputación de datos en algunos casos, en algunos otros casos no, porque era mucha la pérdida. Entonces fuimos probando varias herramientas en su momento. Por ejemplo, viendo varias documentación y haciendo análisis de autocorrelación, nosotros nos dimos cuenta que hasta 48 horas atrás había una correlación con del material particulado. Entonces, nosotros nos quedamos, bueno, la mayoría de las papers que ven este tema toman un día de fase para predecir el día siguiente. Entonces nos quedamos con ese estándar. De esta forma nosotros generamos más columnas, que por ejemplo agregamos lo que son los máximos diarios de temperatura, mínimo diario de temperatura, promedio diario de temperatura, esto, y también para cada una de las variables y para cada una de las estaciones. También agregué otras variables como tipo de día, si era un día laboral, un día de fin de semana, la estación del año, y entre otras cosas más, y al final en un momento trabajamos hasta con 450 columnas, que igual es un número bastante alto. Y bueno, todo esto, bueno, el análisis de datos en sí, lo hicimos en R, el software, o sea, en el lenguaje de programación R, y todo el análisis del modelo de predicción lo hicimos en la plataforma Azure Machine Learning, que el mismo diplomado nos permitió tener una cuenta en la nube de Microsoft Azure y usar esta plataforma, que básicamente, bueno, esta lámina que viene a la derecha, en donde es simplemente unir cajitas que son procesos, por ejemplo, de limpieza de datos, selección de columnas, división de datos en set de datos de entrenamiento, datos de evaluación, y después podemos poner un modelo a competir. Es muy intuitivo y fácil de usar, así que para nosotros nos ayudó bastante en hacer más rápido este análisis. Bueno, otra cosa que decir, que este es, por ejemplo, es un ejemplo solamente, no es el mismo que usamos nosotros, pero sigue la estructura de que desarrollamos. Bueno, para esto, bueno, nosotros tomamos datos del año 2010 al 2015 como datos de entrenamiento del modelo,
y con los datos del 2016 nosotros hicimos una evaluación del modelo. Finalmente, después de iterar bastante nuestro modelo, nuestro análisis, nos quedamos con dos modelos que son el Random Forest, que es un modelo de clasificación supervisada, que en donde usa muchos árboles de decisión, que bueno, lo explicaron un poco en la presentación anterior. Y otra variante que se llama Random Jungle, que es similar a Random Forest, pero hay una mayor sinergia en los árboles de decisión. Entonces nos podría dar mayores posibilidades. Bueno, en fin de cuentas, nosotros probamos ambos modelos. Esta es una matriz de confusión, que bueno, también es la misma matriz que presentaron como en la presentación anterior, pero acá la hicimos con multiclase, en donde cada uno de estos números, 1, 2, 3, 4, corresponde a los distintos estados de calidad del aire, bueno, alerta, preemergencia y emergencia ambiental, respectivamente. Entonces, estas son las clases actuales, o sea, las correspondientes, lo que es, como es, o sea, lo que dio ese día, y esto es lo predicho para ese día. De esta forma, todo lo que está en la diagonal es lo que efectivamente se predijo y que fue dicho, o sea, que se constató. De esta forma, como todo lo que está en la diagonal es lo que se achuntó, por decirlo de esa forma, y de esta forma se puede ver que ambos modelos hubo una gran precisión, por ejemplo, para los días que fueron buenos, pero a medida que el estado iba siendo más crítico, en alerta y preemergencia y emergencia, iba disminuyendo la precisión. Como pueden ver en el gráfico, en ambos casos no pudimos predecir ningún estado de emergencia ambiental. De hecho, estos estados fueron declarados como emergencia ambiental, fueron predichos como preemergencia y alerta en ambos casos. Bueno, cabe señalar que en ambos casos nos dieron aproximadamente muy parecido el resultado general, alrededor de un 83% de precisión en ambos casos. No obstante, nos quedamos más con el modelo de Random Forest, ya que para los estados más críticos, por ejemplo, el estado de alerta y el estado de preemergencia ambiental, nos da una mayor precisión. Y como pueden ver, aumentaba un poco más. Ok, bueno, todo esto, esos fueron los resultados y cómo lo visualizamos o lo desplegamos. Para eso nosotros utilizamos un paquete de R que se llama Shiny, el cual nos permite hacer visualizaciones web interactivas. Entonces, por ejemplo, acá teníamos la provincia de Santiago y acá colocábamos el estado que nos daba el pronóstico. Un poco para complementar, el ministerio lo que hace es que con los datos de todas las estaciones, al final la predicción se hace con el peor estado. No importa cuál estación sea, pero si una estación te da como el peor estado, ya ese peor estado se declara al día siguiente para toda la región metropolitana. Entonces, esta es la visualización que nosotros teníamos como producto final. Bueno, un poco para hacer como discusión de nuestros resultados, fue que nosotros tuvimos un error con los estados para predecir los estados de emergencia ambiental. No obstante, por ejemplo, obviamente nosotros nos enfrentábamos a lo que era un desbalance de las clases de los datos de entrada, que por ejemplo estos son los estados de los días que nosotros usamos como input. Y obviamente nosotros tenemos una gran cantidad de días que son considerados normales, y muy poco de alerta y muy poco de preemergencia y casi nada de emergencia ambiental. Por eso, muy complejo predecir efectivamente. ¿Víctor? Sí, a mí también se me quedó pegado. Sí. Víctor, si puedes apagar tu video y esperemos que a ver qué. Puedes apagar tu video ahora y puedes volver a la presentación, pero nos quedamos en que estaban desbalanceados los datos, en el fondo que habían pocos casos de emergencia,
En eso, hasta ahí te escuchamos bien y después se cortó. Ah, ya, verdad. Ya, ahí tengo apagado mi video. Eso, súper. Ya, voy a compartir mi pantalla, ¿no? Perfecto. Ya, denme un segundo. Ah, ah, ah. ¿Se entiende bien, cierto? O bueno, ¿hay alguna Sí, pregunta? sí. Ya. Bueno, todos los invitamos a preguntar por el chat porque cuando termine la presentación se va a poder hacer. Estaban preguntando sobre el paquete de R que usaste para visualizaciones, pero ya se contestó por el chat. Ah, ya, Shiny es una maravilla. Ahora estoy probando cosas. Bueno, ahora estoy de autodidacta y estoy metiéndome en muchas cosas. Así que es muy entretenido. Déjame un segundo que. Ahí está. Ya. Entonces, claro, va a recalcar un poco esto, que ahí nosotros nos encontramos con un desbalance en las clases de los días que nosotros utilizamos como input, porque hay muy pocos días con una emergencia ambiental, entonces es muy difícil saber cuándo va a ser efectivamente estos periodos de emergencia. De hecho, el ministerio también tiene problemas, muchos problemas en la estimación de estos episodios. Nosotros como target, nosotros nos quisimos llegar a un 80% de precisión, bueno, lo superamos a nivel general, pero claro, como trabajo futuro sería ideal que superar esto o solamente, claro, aumentar la precisión de los días de emergencia ambiental. Bueno, también, por ejemplo, como trabajo futuro, dijimos que, bueno, en este caso nosotros solamente utilizamos datos de variables meteorológicas y atmosféricas. No obstante, sería ideal que nosotros pudiéramos usar variables, o sea, como por ejemplo, emisiones de las fuentes de contaminación. Por ejemplo, acá el ministro del Medio Ambiente en ese entonces, Marcelo Mena, por una nota mencionaba que en la región metropolitana la principal fuente de contaminación era el transporte público y privado, y la seguido de la industria. Entonces, si nosotros pudiéramos acceder a este tipo de datos, sería bastante relevante y quizás nos pudiera dar una mejor precisión en el modelo. Y bueno, lo otro que quería comentar, muy corto, es que para algunos parece chiste. Bueno, parece chiste también al escucharlo, el efecto fútbol asado, que también está súper corroborado, de que, por ejemplo, en los días de la Copa América, en los últimos partidos de Chile, había una correlación muy significativa en los partidos con aumentos considerables de material particulado, en donde se podía ver un aumento de 2 hasta 3 veces la concentración que venía de los días anteriores, y no lo explicaba ninguna otra variable. Entonces, obviamente sería ideal considerar este tipo de datos para el análisis de calidad del aire. Ya, bueno, finalmente quería poner esta diapositiva solamente como las cosas que nosotros aprendimos en el desarrollo de este proyecto, o que por lo menos yo aprendí, que para mí fue súper valioso, que fue saber cómo abordar un problema, porque obviamente para uno puede un problema de análisis de datos o donde uno tiene que trabajar con modelos, ya que uno puede hacer obviamente, no sé, tú recolectas datos, después hace un modelo de machine learning, de redes neuronales, de random forest, lo que sea, y después lo pasa como a producción. Pero en verdad hay muchos pasos intermedios que son muy relevantes para el análisis. Por ejemplo, la limpieza de datos, la transformación de datos, la imputación de datos. En verdad nosotros gastamos mucho tiempo. Hay un código gigante que tenemos por ahí, que es donde nosotros nos costó bastante ver cómo ordenábamos los datos y qué datos utilizamos. Y todo esto es muy relevante porque esta al final es la entrada para nuestro modelo. Y bueno, todas estas partes, bueno, también en cómo elegir el modelo, cómo setear los parámetros del modelo, los hiperparámetros de cada modelo, también fue algo que, o sea, para mí fue muy bueno aprenderlo. Ya, bueno, también otras características, por ejemplo, ver también que haya un balance entre el sesgo y la varianza, que no haya un sobreajuste, también son cosas que a uno de manera particular, si empieza a desarrollar sus cosas, se le van. También nosotros hicimos mucho scrapping de datos, que es lo que permite,
son herramientas que nos permiten descargar datos de algún sitio web. Y bueno, desarrollamos harta habilidades de minería de texto o análisis de texto, en donde nosotros podíamos manipular estos datos y después dejarlo en algún formato que fuera ideal para el consumo de nuestro modelo. Eso, y bueno, también otro fuerte que para mí fue bastante bueno, que me entregó el diploma, que también saber cómo ocupar los distintos modelos que hay disponibles de Machine Learning. Actualmente hay una gran cantidad y hay muchas variantes y cada una tiene sus plus y sus contras en tiempos de computación o análisis. Algunos son mejores para clasificar, otros para regresión, y es bastante bueno ya tener como un approach de cómo funciona esto. Y para mí, igual siento que el diplomado me sirvió ya para tener esta base que ya después fui explorando por mi cuenta. Eso. A ver. Muchísimas gracias, Víctor. A ver si puedes prender tu cámara. Sí, creo que fui muy rápido, no sé, o no sé si se No, escuchó bien. se escuchó súper bien, sí. Y la única vez que hubo problema ya te avisamos. Ya. Si puedes meterte en el chat, al final hay una pregunta más larga, por eso prefiero que si la puedes leer, está justo al final. Tiene que ver tengo una duda con los estados de emergencia ambiental que vienen en los datos, los actual class de la matriz de confusión. ¿Esos fueron decretados basados en un modelo anterior? No. Si es así, estarías comparando tu modelo con el modelo anterior, ¿cierto? ¿No hay alguna forma más absoluta de definir un estado de emergencia? No, la actual class corresponde a lo que fue realmente, lo que ocurrió realmente ese día, porque nosotros trabajamos con datos pasados, como que todo fue pasado. Al final, como que predijimos siempre en el pasado para evaluarlo, porque obviamente si tengo un pronóstico, no puedo evaluar ese pronóstico porque todavía no tengo el dato. Pero en ese entonces nosotros trabajamos con datos del 2010 hasta el 2015, sí, datos hasta del 2010 hasta el 2015 para hacer el modelo, y con datos del 2016 nosotros evaluamos el modelo. Entonces nosotros contrastamos nuestra predicción con lo que realmente fue ese día, con lo que decretó el ministerio. No sé si se entiende mejor eso. Sí, perfecto. Alguien pregunta cómo se obtuvo el 83% de precisión del modelo. Claro, bueno, ahí nos dio directamente eso, el modelo que nosotros utilizamos en la plataforma de Azure, que obviamente es un modelo simple en donde se ve como cuánto se achuntó en la diagonal, cuánto en verdad fue, dividido todos los casos. De esta forma nosotros obtuvimos un 83% de precisión. En verdad una métrica bastante simple que se usa en las matrices de confusión. Ahora, igual nosotros, por ejemplo, obtuvimos un 83% de precisión, que ahí se nota como un número alto, pero en general tuvimos o sea, si lo vemos por clase, tuvimos una precisión más baja. Pero como la mayoría de datos son normales, esto nos sube bastante la precisión de ambos modelos. Por ejemplo, si hubiéramos solamente tomado las clases alerta, preemergencia y emergencia ambiental, ahí no hubiera disminuido más la precisión. Perfecto. Alguien pregunta por el proyecto que finalmente desarrollaron con respecto a los sensores de bajo costo. No sé si someramente puedes contar en el fondo qué fue lo de este proyecto que los inspiró a hacer el otro proyecto Sí, yo mira, voy a buscar el paper, puedo compartir el paper. Sí, mira, justo lo tenía en la misma presentación, pero no lo quise mostrar, dije no, porque para no ser tan autorreferente. Pero les voy a compartir la presentación de nuevo. Esto es muy cortito. Acá. Ya, ahí lo pueden ver. Se me fue. Ya. Les pego, así no. Si puedes dar un poco de Ya, pueden ver mi contexto. pantalla, ¿cierto? Sí, ahora la vemos. Sí, bueno, que básicamente, bueno, quería agregar esta lámina, pero al final no se dio por el tiempo, pero quería de que menciona cómo me ha ayudado a mí el diplomado, el proyecto al día de hoy. Y bueno,
Bueno, acá menciono un paper que nosotros desarrollamos en la Superintendencia del Medio Ambiente, que en donde yo también lo encuentro como que fue un producto también del aprendizaje de este diplomado. En este paper, que ahí lo pueden buscar por su nombre, nosotros utilizamos, o sea, instalamos una gran cantidad de sensores de material particulado en la región metropolitana, aproximadamente 25 sensores, y nosotros con el dato que nos daba este sensor de material particulado más algoritmos de random forest, generamos, o sea, realizamos una estimación mejor de material particulado. Esto, bueno, en varios países se había hecho de esta forma, en donde uno utiliza sensores de bajo costo, y como los sensores igual no tienen tanta precisión, pueden complementarlo con algún algoritmo que nos permita mejorar la precisión de los sensores. Entonces nosotros, en este paper, por ejemplo, ahí mostramos que nosotros, cómo nos da utilizando el sensor solo, utilizando regresiones lineales y utilizando un modelo random forest. Y nos da bastante mejor la estimación. Así que, bueno, nosotros desarrollamos este paper en base al aprendizaje obtenido también, pues acá con un compañero también que estuvo en el diplomado, que Gabriel, también con los dos impulsamos principalmente el desarrollo de esta publicación. Eso. Súper. Muchas gracias por compartir el paper y ahí todos pueden buscarlo para poder descargarlo. Bueno, Víctor fue de nuestra primera generación, Cristian, que presentó antes, fue de la tercera generación, ahora ya vamos para la cuarta en formato abierto. Igual también hicimos una versión de este diplomado en formato cerrado para la Contraloría, así que es como la quinta versión, pero cuarta en formato abierto. Y parte el 29 de mayo, si están interesados pueden postular, por ahí vamos a poner, creo que en el chat hemos puesto el link del diplomado, pero Amaris, te pido si lo puedes copiar de nuevo. Y lo otro, que teníamos un anuncio para quizás los que les interesa la ciencia de datos, pero no tanto como el poner las manos en los datos, sino los problemas que la ciencia de datos puede resolver. Estrenamos recién, de hecho se publicamos el fin de semana, un nuevo curso que hicimos el año pasado, que desarrollamos con la Universidad de Chicago y lo testeamos con el Servicio Civil y el Laboratorio de Gobierno. De hecho participaron 70 directivos públicos de Santiago de Valparaíso, de 50 organismos. Fue un proyecto de innovación curricular y lo testeamos, y es un curso para partir de un problema, como por ejemplo, necesito mejorar, no sé, las predicciones de aire, o tengo filas muy largas en el hospital, o no sé, hay mucha gente que no asiste a una consulta médica. Partir de un problema a ver si con ciencia de datos podemos, en el fondo, hay factibilidad o no de mejorar ese problema con ciencia de datos y formular el proyecto. Y el curso se llama Formulación de Proyectos de Ciencia de Datos, y la novedad es que lo vamos a dictar en formato remoto. Así que ahora lo pueden tomar desde cualquier lugar del mundo. Antes lo teníamos solo en formato presencial y ahora lo rediseñamos para hacerlo en formato remoto, por supuesto de manera interactiva, entretenida, con trabajo en equipo, con todas las limitaciones, ¿no es cierto?, que tienen las plataformas remotas, pero donde igual se puede dar una muy buena interacción si uno diseña los cursos de esa forma. Así que vamos a partir el 2 de junio con ese curso, y los invitamos a los que no les interesa tanto el análisis, sino qué problemas se pueden resolver con datos, y aprender lo suficiente de ciencia de datos como para acercarse al tema desde el punto de vista de los procesos o políticas o servicios que uno puede mejorar. Que es un poco la primera parte del diplomado, pero ahora tenemos un curso especial solo para eso. Así que los invitamos a conocer ese curso si les interesa. Y finalmente vamos a darle las gracias a Víctor. Un aplauso virtual. Si van a reacciones abajo le pueden poner un aplauso virtual, y a Cristian ya se fue, pero bueno. Y les vamos a pedir contestar una encuesta sobre a ver, no sé si parece que me equivoqué en la pantalla. Vamos a contestar la encuesta. Si nos pueden ayudar en Mentimeter. Ahí está. Voy a tener que mejorar mis habilidades. Ahí está. Si pueden, voy a avanzar ahí.
Mentimeter, el código 520551, ¿qué te gustó y qué se puede mejorar de la charla? Esa es una primera pregunta, si nos pueden decir ahí 520551. Siempre estamos leyendo y tratando de mejorar nuestros eventos, por supuesto. Así que les pedimos si pueden ayudarnos evaluando esta charla por Mentimeter. Eso. Voy a ver si puedo contestar alguna pregunta. A ver, Pilar, nosotros entendemos Big Data en el diplomado como la ciencia, en el fondo, el análisis de datos a grandes cantidades de datos, ¿ya? Big Data a veces se entiende solo como, por decirlo así, el tener mucha información en un lado que esté como funcionando. O sea, que uno, por ejemplo, puede ir a consultar una base de datos grande, o procesar, por ejemplo, cientos de miles de transacciones en un servidor. Pero nosotros lo entendemos como el análisis de esa información grande. Entonces, en el diplomado enseñamos a analizar datos, pero no solamente una base pequeña, sino grandes cantidades de datos, que por supuesto tiene otros desafíos. Ya, Víctor mandó su correo, pero lo voy a mandar de nuevo porque parece que le llegó a la gente a la sala de espera. Ahí está. Entonces, si tienen dudas, Víctor ahí ya mandó su correo. Gracias, Víctor. También estuvo el correo del Servicio Civil de Cristian, que lo entregó más arriba. Eso. Víctor, una última pregunta. Si en la SMA estaban evaluando usar este modelo para otra ciudad, por ejemplo, Osorno. Una última preguntita. Ya, ahí sí. Sí, ahí estaba viendo las preguntas y bueno, había otra pregunta que decía qué lenguaje de programación habían ocupado, si R o Python, habían ocupado R solamente. Claro, en caso de la pregunta si se puede aplicar a Osorno, totalmente. De hecho, el ministerio tiene, bueno, el ministerio tiene lo que son los planes de descontaminación ambiental y estos están aplicados a distintas zonas del país. Entonces, por ejemplo, hay un para la región metropolitana, hay un plan para Quintero, un plan para la Rancagua, para el Temuco, para Las Casas. Entonces, para cada uno debe tener un sistema de pronóstico. Cabe mencionar igual que todas estas variables bueno, el tema de calidad del aire es bastante, depende de muchas variables locales. Por ejemplo, un modelo que yo lo aplico acá en la región metropolitana, es muy probable que me dé muy mal en Puerto Montt. Entonces, ahí el ministerio lo que hace es para cada zona tiene su propio sistema de pronóstico. Y eso, nosotros, bueno, para responder una última pregunta que vi por ahí, que en nuestro caso, bueno, nosotros desarrollamos este proyecto como una primera aproximación para entender el fenómeno y ver cómo resulta la aplicación de esta herramienta, pero claro, no lo pudimos desarrollar por tiempo, pero lo encuentro mucha factibilidad en que sí se podría desarrollar un modelo bien fuerte con este tipo de herramientas que nosotros utilizamos, pero ahí requiere darle un poco más de tiempo. Eso. Muchas gracias, Víctor. Una de las cosas que le estamos preguntando ahora por Mentimeter, ¿en qué tema le gustaría aprender en charlas futuras? Estamos evaluando el hacer eventos como más especializados, como por ejemplo, donde digamos, para esta charla, para aprovechar el potencial de esta charla, tienes que saber al menos estas cosas. Como así, por ejemplo, podríamos tener un evento como más específico sobre, por ejemplo, alguna aplicación en R, pero estamos abiertos a sus sugerencias. La ventaja de hacer charlas online es que podemos llegar a más personas, por lo tanto podemos quizás hacer a veces temas un poquito más de nicho, y eso, así que abiertos a sus sugerencias con respecto a qué temas en general les interesa aprender en el mundo, digamos, de la ciencia de datos y las políticas públicas, que por supuesto es lo que nosotros hacemos. Así que les agradecemos por eso. Y tenemos dos charlas que se vienen. El próximo martes a las 6 de la tarde, cambiamos el horario, una charla sobre sesgos en la inteligencia artificial, que voy a dictar yo, que tiene que ver con el contenido de ética de datos, que enseñamos en el diplomado, y también este año vamos a hacer un curso nuevo solo de ese tema.
Y después también el 20 de mayo tenemos una charla con una ponente internacional que va a ser en inglés, pero va a ser grabada también, y esa va a ser sobre uso de modelos predictivos de riesgo en servicios sociales, solo en temas sociales, específicamente en temas de infancia y personas en situación de calle. Así que tenemos el lujo de tener a la funcionaria pública que lidera esos esfuerzos en Pensilvania, que nos va a dar esa charla el 20 de mayo, creo que temprano en la tarde. Así que eso, los esperamos. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Voy a dejar el correo del GovLab ahí. Y gracias por venir hoy día a esta charla. Que les vaya muy bien.